Tenemos ya nuestro primer invitado en el estudio para hablarles, para contarles, para charlar a modo de introducción a la cultura quesera, decimos. Es el señor Mariano Bengoa. ¿Cómo te va, Mariano? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, un gustazo estar acá. Bien, nos trae al Capitán América con en su barbijo. En su barbijo, así es. Así que viene escudado ya. Vengo Ante el protegido COVID, hoy, sí. ante el COVID, claro que sí. Protegido por superhéroes. Señor, lo convocamos para que nos cuente y para que disfrutemos un poco más a la hora de comer una tabla de quesos. Correcto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y para empezar a hacer una tabla de queso por primera vez, necesitamos mínimamente que haya entre 5 y 8 quesos. Ese sería un número para hacer exclusivamente de quesos. Wow. Son 120 gramos por persona y eso, bueno, esa es la variedad que tenemos que tener. 120 en total. 120 gramos en total. Así que Sí. calculamos 20 gramos de cada uno de los 6 quesos, por ejemplo. Correcto, por persona, sí. Bien. Deberíamos hacer ese cálculo. Tome nota. Mire usted. No, pero dice 8 variedades y para el común de la gente no sé cuáles serían, por ejemplo. Claro, cuando nosotros generalmente hacemos una tabla solo de quesos, buscamos variedad, que tenga entre 5 y 8. Si vamos a incorporar encurtidos o vamos a incorporar salame y todos los fiambres que normalmente incorporamos, vamos a reducir esta cantidad porque va a ser muy agotadora para nuestra boca y nuestro gusto y nuestro paladar. Excepto que sea algo muy largo de 3 horas que podemos ir comiendo tranquilos. Bien. Entonces podemos optar por 5 o 6 variedades de quesos y alguna factura, algún chacinado. Claro, correcto. Por ejemplo. Sí, sí. Y en eso, Juli dice, ¿cuáles serían? Si Claro. yo voy y busco en el almacén de la vuelta, no voy a encontrar esa variedad. Claro. Y va a ser difícil. Y usted sabe de qué le hablo porque fue uno de los que irrumpió, o mejor dicho, continuó en el mercado de Villa María. Correcto. Con esa propuesta que era la quesería y que también le hizo, ¿no? Sí, la verdad que con la quesería logramos llegar a mucha gente y enseñar al consumidor común la buena cantidad de variedad de quesos que tenemos, sobre todo en la zona, porque justamente de eso se trataba la quesería, era calidad y variedad de quesos de pymes de la zona. Acá en Villa María, en 80 kilómetros de la redonda, tenemos 250 pymes lácteas, entonces hay muchísima variedad y hay cosas muy, muy ricas que hay que probarlas. Claro. Y cuando voy a armar la tabla, ¿cuáles son las variedades más comunes que encuentro? Y tenemos que tener por lo menos texturas distintas. Un queso blando o un queso fresco, que puede ser un cremoso, un por salud con semillas, un untable que puede ser tipo un queso crema, o el labné que hace la gente de Fruit de Lait. Sí. Todos quesitos que son suaves, que son para untar o bien para comer solitos o con alguna fruta. ¿Y cuáles son los que no pueden faltar en la tabla? Y a mi gusto, porque eso después depende de cada uno, ¿no? Los que no pueden faltar tienen que ser un por salud con semillas, un queso duro madurado, podemos hablar de un parmesano o un reggianito bien madurado, alguno con ojos, un gruyère, un fontina, Un fimbo, como hace la gente de Cabral. Un fimbo, por supuesto. El fimbo de Arroyo Cabral es disruptivo porque es picante, es suavecito, a su vez en la textura, entonces no invade tanto como puede ser si un fontina, que un fontina es picante y es más duro. Bien, entonces me anoto. Tengo cremoso, que se consigue y de diversas cualidades, pero de muy buena calidad en la zona. Sí, sí. Me anoto un tibo. Un tibo. Un queso suavecito, sí, pero de otra textura. Correcto, sí. ¿Puedo ir por ahí? Podemos ir por ahí, sí. En su tabla no falta el queso azul. El queso azul para mí es obligatorio, porque yo soy un fanático del queso azul y entonces tiene que estar. Siempre cuando hay queso azul, tiene que ser el último que se come. Porque es muy, muy invasivo y bueno, después volver a sentir otro gusto es bastante complicado. Eso te iba a preguntar, si es como los vinos, digamos, que no puedes tomar el tinto antes que el blanco o al revés. Mire que a Mariano le gusta esa combinación. Claro, le combina, le gusta la combinación, pero ¿en los quesos pasa igual? Totalmente, sí, nosotros siempre que hacemos una tabla solo de quesos o una cata de quesos, siempre arrancamos por el más suavecito y terminamos en uno más fuerte que puede ser el azul. Si no hay azul será un queso duro o bien madurado o algún ahumado o especiado. Siempre van a ser los últimos quesos que vamos a probar porque después de ahí ya es muy difícil limpiar la boca para volver a probar otro queso, ¿no? Claro. Y usted mencionó los frutos secos.
¿Cuál es la función, si es que la tiene, Sí. dentro de esa tabla? Y el fruto seco te da crocantes. Y es necesario, nosotros estamos comiendo quesos, los quesos son suaves, su masticabilidad hace que sea como estar comiendo todo el tiempo la misma textura, por más que sea más duro, más blando, se desintegran en la boca, son suavecitos, se muerden bien. Entonces meter un fruto seco o una galletita bien crocante nos da esa sensación de la mezcla de textura que lo hace mucho más ameno. Claro. Y recién un poco contabas de ¿cómo te das cuenta cuál es más suave? ¿Por la textura o hay otra forma de saberlo? Mira, si uno nunca anduvo probando quesos, lo primero es, si vas al almacén que tiene variedad y conoces al almacenero, decirle que te dé probar. Entonces vos vas probando pedacitos como si fuese una heladería nueva que le pedís un sabor, ay, este que tiene, bueno, poder hacer lo mismo. Hay muchas acá en la zona, acá en Villa María, que hacen eso. Che, ¿me das un pedacito para probar a ver cómo está? Eso es uno. Si no, oler el queso, fundamental. Si llegamos a una casa y hay todas las variedades ya las tienen, bueno, olemos. Vemos cuál es el más suave, porque en el olor nos vamos a dar cuenta. Un queso cremoso es bien láctico, tiene mucho olor a leche, y un queso reggianito bien maduro, un parmesano, ya tiene ese picor en nariz que se siente como un buen vino, ¿viste? Un vino tinto ya tiene un olor muy distinto que un vino blanco. Claro, es un poquito más complejo en los aromas también. Sí. Claro. ¿Y el color me dice algo? El color normalmente nos va a decir dos cosas. El tiempo de maduración, mientras más maduro esté, más oscuro va a tender a ser el queso, y la cantidad de grasa. Un queso, si son todos de la misma clasificación, todos semiduros, la barra, el fimbo, una atuel, que son todos quesos semiduros, mientras más oscuro es o más amarillo es, más grasa tiene. Dentro de los blandos es más difícil porque generalmente el queso blando ya de por sí es muy grasoso, pero cuando es más clarito, más tirando verde, es porque tiene menos grasa. Si ustedes cortan un queso blando magro y cortan un queso cremoso, un cuartirolo o un doble crema, se va a notar uno bien amarillo, el otro blanco y el otro tirando verde. Claro. ¿Cómo es tirando verde? Sí, porque suena. La misma pregunta que me estoy haciendo yo se la debe estar haciendo el oyente. Es un blanco verdoso, esa es la definición técnica. Como si lo pusiera detrás de un Claro. vidrio. Claro, digamos. exactamente. ¿Viste un vidrio translúcido? Los vasos esos que había en la casa de nuestras abuelas, que eran todos verdes. Bueno, ahora están de moda de nuevo las copas verdes. Ajá. Que son translúcidas, pero tienen esa pequeña tonalidad verde. Si lo pones arriba de una hoja blanca, se ve, no sé, o sea, se ve blanco y se ve ese ligero verde. Es ese color que se Si nota. quiere Claro. investigar, se puede poner, Claro. buscar, jugar un poquito, Sí. porque es una manera de aprender. Claro, y aparte nosotros si vemos un queso que no es blanco característico, como un cremoso, y es tirando este verde que les digo, cuando lo vas a probar es más seco, es más duro, la falta de grasa da esa sensación de que es más seco. En realidad puede tener muchísima más humedad, pero la falta de grasa cuesta morderlo un poquito más, es menos palatable, se dice. Claro, claro. Palatable. Ujú. Palatable. Palatable es el juego que hacemos con el paladar y la lengua para ver si se desintegran los quesos y si Sin son morderlo, degustables. digamos. Claro, sin usar los dientes. Apretándolo con la boca. Exactamente. Mire Bien. usted, mire usted, así lo disfrutás más, digamos, el queso. Nunca Claro, me enteré. en realidad. Yo lo como Es un directamente. modo de evaluar la Claro, textura. en nosotros, realidad. Claro. nosotros cuando hacemos una evaluación sensorial de quesos, medimos esto. Qué resistencia tenés en las muelas, qué resistencia tenés en los incisivos y qué resistencia tenés paladar-lengua. Mirá Y son vos. distintas características. Nosotros que hemos sido jurados en el Claro, concurso de ustedes, quesos. ustedes, pero me imagino que yo y los oyentes y yo, el burro por delante, Sí. Puso a los oyentes, bien. ¿cómo es? No sabemos esas cosas. Y ahora- No, por eso lo trajimos a Mariano. claro, y la cultura quesera. Sí. Mariano y la cultura quesera. Me encanta esto porque Sí, sí. podríamos hacer un Estaría Un buenísimo. ciclo. Sí, me encantaría. Yo ya le dejo abierta la invitación, por las dudas. Cuando quieran. Ya contestó. Ya lo aceptó. organizamos, ya lo organizamos. ¿Y qué onda los cortes? Bueno, fundamental. Dependiendo del tipo de queso, tiene un corte distinto. Si nosotros vamos a comer un queso duro, bien maduro, el corte tiene que ser lo más finito posible. Lo más, con cuchillo, lo más finito que podamos, porque es un queso bien fuerte, con mucho sabor a grasa, a sal, picante. Es tan invasivo que si ponemos un pedazo muy grande, después de eso no querés comer nunca más nada. Que es como que le tenés que entrar al acompañante, ya sea agua
o ya sea champán, sidra, cerveza, lo que quieras, para limpiar la boca. Si, por ejemplo, todos los quesos azules en triángulo, y la idea es cortarlo, Claro, que podamos... para que se distribuya en cada porción el hongo. Todo completo, desde el centro hasta el borde, porque generalmente el centro tiene mucha más cantidad de hongos y el borde es más clarito, más blanco, porque generalmente un buen queso azul afuera tiene poca cantidad de hongos azules. Claro, no llega hasta la Claro, parte. tiene algo, pero lo ideal es que no. Un queso camembert o un brie lo vamos a cortar como si fuese una pizza. Ese es el corte. Lo cortás en 8 o en 16 pedacitos, dependiendo la cantidad de gente que sea y lo que le guste ese queso, porque no a todo el mundo le gusta un camembert o un brie. Un buen camembert tiene que tener un sabor ligeramente, no quiero usar esa palabra, pero no queda otro para definirlo, que es sabor a podrido. Sí, claro. Tiene tanto sabor a proteína que se está descomponiendo por el hongo, que de ese sabor que no todo el mundo se lo banca y es un manjar. Claro. Pero es rico. Sí. Es A muy mí, rico. a mí me encanta. Eso lo Sí, pondría en más allá cuarto de o la quinto pala- lugar. Claro. Eso lo pondría en cuarto o quinto lugar. Sí. Claro. ¿Verdad? Y ella No, dice lo de los cortes. para, porque yo tengo una pregunta No, no, muy sigo con los importante. cortes. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, está bien. Porque en esto de los cortes también nos han educado para cortarlo en cuña y luego en láminas. Correcto. Pero cuando nosotros íbamos al bar de Combina, acá sobre Ruta 9, en James Cray, lo cortaban siempre en dados. En dados, sí. ¿Es un error o no? No, por ejemplo, para un queso barra está perfecto. Incluso si nosotros tenemos un tibo o un dambo que es muy fresco, que no tiene mucho desarrollo de sabor, lo que podemos hacer es cortarlo en cuadraditos, en dados, y condimentarlo con algo. Un aceite de oliva, un pimentón. Claro. Y es otra variedad que ya presentás en la mesa, ¿no? Claro. Esa como una alternativa. Y mi pregunta así es, ¿cómo haces para cortar el queso mantecoso y ponerlo en la tabla sin que se te desarme ni que se te pegue todo a la cuchilla? Bueno, viene un cuchillo especial para quesos blandos, que tiene los agujeritos, ¿sí? Ese sería como el tope de gama, tengo todos los cuchillos para los quesos. Si no, Y los dos. claro, y puntas. para pincharlos, correcto. Si no, un hilo, una tanza o un hilo bien limpio, es lo que mejor corta un queso blando de ese estilo. Claro, lo vi a eso del Claro. hilo y dije... Sí, incluso ¿será? vienen ya para ir cortando en fetas, digamos, a Claro. los quesos blandos. Y eso lo cortás así directamente, Sí, no hace directamente. falta que le hagas otra Como forma. como muy importante es la temperatura de servicio. Nosotros, Ah. para disfrutar los quesos, tenés que tener entre 18 y 22 grados de servicio. Si vos sacas de la heladera y lo llevas a la mesa, y va a ser todo muy parecido, no vas a sentir sabores distintos. No son muy expresivos los sabores. Claro, Claro. porque está todo frío, está todo ahí contenido. Entonces, dependiendo de la temperatura que haya, por ejemplo, ahora que hace 31 grados, y sacalo media hora antes. En pleno invierno, y sacalo 1 o 2 horas antes al queso, lo cortás, lo presentás y lo dejas que tome temperatura. Y para todos los quesos es igual. Todos los quesos igual, Mirá vos. indistintamente el tipo. Vamos a dejar ahí esta charla y la vamos a continuar dentro de 15 días, si le parece bien, ¿Cómo no? para que el oyente ya sepa, decir, va a estar Mariano, vamos a seguir educándonos sobre queso. Porque Perfecto. acá aprendemos todos y todos compartimos un poquito más para que lo disfrutemos más. Y por qué no plantear preguntas también. Claro, por Preguntas ejemplo. que se nos vayan, que surjan ahí en nuestros canales de comunicación. Bien. Mariano Bengoa, muchísimas gracias por esta primera introducción a la cultura quesera. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos ya nuestro primer invitado.